en la vereda, él lo pone en una bolsa de residuo, se lo pone bajo el brazo y lo lleva a donde acumulaban los supuestos restos que iban encontrando. O sea, ese era el motor de la Traffic. Se lo puso el tipo bajo el brazo. Y quiero decirles otra cosa, porque O sea, si no vamos a creer, esta es otra operación política muy grande que se ha hecho contra los argentinos. Nuestra investigación de la causa AMIA está llena de este tipo de cosas desopilantes. Es verdad, pero como no se nos permite acceso a las barbaridades groseras y brutales de los otros atentados, se les hace creer a los argentinos que somos una manga de imbéciles de una republiqueta del tercer mundo que solo pasa acá. Voy a dar un ejemplo de otro atentado, el de Madrid. En el atentado de Madrid... Habla después del corte porque okay. Este bloque se ha prolongado por más de 20 minutos. Atentados, que muchos argentinos pueden llegar a creer que esto pasa en la Argentina y es un país del tercer mundo. Voy a dar un ejemplo de otros atentados que no hablamos, que es el de Madrid, porque es uno de los elementos más desopilantes del atentado. Después que ocurre el atentado, la policía, por las cadenas televisivas, da las fotos de los moros marroquíes que podrían ser los sospechosos. Sin embargo, estos 6 moros alquilan un departamento en un barrio que se llama El Leganés, en las afueras de Madrid. Es importante el barrio porque la gente va a encontrar la matanza del Leganés, porque se hace en ese barrio. Entonces, a pesar de estar denunciados públicamente, los terroristas en vez de huir se quedan. No importa. Están armados con subfusiles de última generación que tienen aproximadamente 300-400 tiros por minuto. Son rodeados por la policía y durante una hora o algo más o menos hay un intercambio de balazos. Después, los terroristas se inmolan, vuelan todos por el aire. Entonces... Pequeña cosa que quisiera destacar, cuando sorprenden terroristas, lo digo entre comillas, ninguno sale vivo. Cuando fueron asentados en París, dejaron los documentos, mirá que terroristas tontitos, dejaron los documentos en el coche y cuando los rodearon, nadie los pudo sitiar por hambre, los mataron a todos. Bueno, estos se matan solos y yo a veces suelo hacer una broma, un concurso, porque yo le digo a la gente, si yo tengo 6 terroristas armados con subfusiles, cada subfusil dispara 300 tiros por minuto, se han balaceado durante 2 horas, ¿cuántos casquillos, cuántas balas vacías tiene que haber dentro del departamento? Entonces la gente hace cálculos, 1000, 2000, 3000, 5000, que sería lo lógico. No, había 6 vainas servidas. Entonces, primero fue eso. Y luego no se les pudo sacar las huellas digitales a los terroristas porque todos tenían la yema de los dedos volada. Y el último detalle, el más interesante de todos, que a mí me ha motivado una polémica de alto nivel religiosa con los musulmanes, porque yo en broma le dije a un sheik amigo, ¿por dónde hacen pipí los? Sí, ¿por dónde hacen pis los musulmanes? ¿Cómo es que hacen pis? Digo, claro, porque nosotros, los católicos y judíos, tenemos una bragueta y hacemos pis por adelante. Y dice, ¿por qué me preguntas esto? Porque uno de los terroristas tenía el pantalón con la bragueta en el lado del traste.
Entonces, o los musulmanes orinan por atrás, o este terrorista lo mataron Dios sabe dónde, desnudo, y le pusieron el pantalón a las apuradas, al revés. Entonces, esto es como se investiga en el primer mundo en España. Y en España hay un solo acusado, que se llama Sougán, un moro. Está condenado a 40.000 años de cárcel. A mí que no sale. No sale. Y la única prueba que hay contra él es que hay 2 mujeres que iban en los trenes que dicen que lo vieron. Entonces, nosotros en la Argentina hemos tenido acusados como Tejeldín, como el comisario Riveri, 10 años presos. Y donde nosotros le garantizamos al mundo que nuestra justicia maravillosa había encontrado la verdad. 10 años después vino un tribunal oral federal, dijo toda esta acusación es falsa y hay que dejarlos libres. Entonces, que sienta el argentino que esta manipulación del poder judicial y el poder periodístico no es solo de la Argentina, es también del primer mundo. Y si no podemos pensar en lo que pasó con el atentado de Kennedy. Claro, claro. Pero no, además, Oscar, no solamente que en los otros lugares, no solamente que pasó lo mismo que pasó acá, sino que fue mucho peor que acá. Porque acá es el único lugar del mundo donde está abierto todavía. Tenemos el juicio por encubrimiento. Ahora apareció lo de Nisman. ¿Qué lo quieren? Obviamente quieren encajarlo de que fue un crimen, por supuesto. Un suicidio más cantado que el tango de la comparsita. O sea, no hay ninguna manera de que haya sido un crimen, digamos, eso. El tipo estaba con la cabeza contra la puerta. Imposible ser, a menos que fuera un mago o un marciano. Una pregunta sobre ese tema. Una persona del rubro especialista en seguridad, muy formado, etcétera, en seguridad, con cursos de exterior, lo primero que dijo fue: hay 2 caminos, o lo asesinó el Mossad, porque tiene muy buenos profesionales para ese trabajo, o lo mató el Mossad porque sabían que lo iban a buscar y no lo protegió. No, pero hay una cosa que es elemental. Ningún sicario lo hubiera llevado al baño para asesinarlo y simular en el baño la escena de suicidio. Lo hubiera matado al living. El baño es un lugar exiguo, aséptico, y además, si lo hubiera hecho por alguna razón, que no sé por qué razón podría haber sido, supongamos que se le ocurrió llevarlo al baño y armar la escena de suicidio en el baño. Nunca lo hubieran dejado con la cabeza contra la puerta. Porque si dejaban el cuerpo con la cabeza contra la puerta, no iba a poder salir sin dejar las huellas. Había abundante salpicador de sangre. Entonces, no tiene. Además, después aparecieron las trazas de restos de fulminante en las manos, no aparecieron en la primera muestra, pero cuando hicieron la reprueba en Salta, aparecieron, lo que pasa es que lo ocultaron. Pero la misma. Bueno, Coleman de página 12 es el que más en este sentido dice la verdad al respecto. La tocayo Raúl que le dicen tú. En esto mantiene muy buena información. Incluso, y hay una entrevista que le hizo de casualidad Longobardi a la fiscal Fein en enero. La fiscal Fein había ido a Comodoro Pi. Y entonces le agarra ahí la movilera hasta que tiene, la cordobesa, esta media loquita, la enganchó a la fiscal Fein y dice, ¿cómo se llama? Marcelo, lo tengo acá, la fiscal Fein, ¿querés entrevistarla? Entonces el tipo se ve obligado a entrevistarla. Bueno, la fiscal Fein tuvo una entrevista como de 15 minutos y le explicó todo. Le dijo que no había ninguna prueba de que hubiera habido un tercero que esto lo probaron todos los peritos, además, no un perito, 20 peritos. Menos los de Arroyo Salgado. Bueno, sí, pero sabemos que Arroyo Salgado, además de Arroyo Salgado armaron una pericia trucha muy absurda, eso de que hicieron, porque el tipo además agarró la pistola con las 2 manos y se apuntó, fue al baño a apuntarse frente al espejo. ¿Para qué va a ir al baño? Fue al baño a apuntarse frente al espejo. ¿Por qué se fue a apuntar frente al espejo? Porque el tipo se puso la pistola, no se la puso contra la sien, la parte de atrás de la sien, no se la puso ahí.
¿Por qué? Porque si se la ponía sobre la puerta, él sabía de que el impacto es mucho menor, porque no tiene fuerza, incluso con esa calibre a veces falla, o resbala por la calota craneana, o no causa un daño mortal. Entonces, ¿qué hizo? Se la puso entre 1 centímetro y 1,5 centímetros el disparo. Pero para ponerse la pistola a 1,5 centímetros y estar seguro que se va al baño y se mira frente al espejo, se apunta y la toma con las 2 manos para tener más seguridad. Por eso, ahora, ¿qué dijeron los peritos truchos estos de Rosso Salgado? Que el sicario le había obligado a empuñar la pistola, primero lo habían hecho arrodillar frente a la bañera, y después le habían obligado a empuñar la pistola con la mano derecha a Nisman, y con la mano izquierda del sicario arriba lo habían obligado a dispararse. Un disparate. O sea, después salieron, bueno. ¿Me puedo hacer una pregunta? Hubo una versión de que alguien lo visitó a Nisman, supuestamente, lo pudo haber visitado y mostrado con un teléfono celular inteligente, un smartphone, imágenes de la hija durmiendo la siesta en algún lugar online simultáneo en ese momento. Y eso lo indujo a, que fue una versión que circuló entre la gente de la profesión de seguridad, digamos. Sí, fue algo, un rumor. No son fuentes muy confiables. Claro, bueno, son hipótesis que posiblemente siempre lo posible y lo probable, ¿no? Siempre como siempre, posible, probable, poco probable. Algo hubiera aparecido la llamada, hubiera aparecido, no hay llamada, porque no quería ir, porque él no quería ir. Él se resistía a ir, porque él no vino para ir al Congreso, él vino para presentar la denuncia para que la justicia anticá la siguiera y él volverse rápidamente a Europa, y le había dejado la hija abandonada para seguir paseando. Ahora, ¿qué pasa? Lo enganchan, eso no es el 14, el 15 lo enganchan, y el 14 él manda ese mail, ese WhatsApp, que le manda a algunos gatos que tenía y algunos, en donde él... Porque que mandate los gatos felinos tienen WhatsApp o aquella más. Él le habla de gatos bípedos que a veces terminan trabajando en la calle corriendo. Bueno, digamos prostitutas, ¿viste? Son gatos finos. Bueno, si son caras o baratas depende de tu poder adquisitivo. Bueno, tenía. Por lo que se vio en la televisión. Por lo que se ven las fotos. Nisman era un fiestero, pero eso no es ilegal ser fiestero. Lo que es ilegal es usar dinero público para la fiesta. O dinero a lo mejor de los paisanos de Israel o de los buitres. Se sabe que los buitres, esa plata de los $600.000 que aparecieron en la cuenta secreta. Además hay otra cosa que no se dijo mucho, pero yo lo confirmé con la Comarcino, que conoce bien el expediente. A las 11 de la noche, la última llamada que hizo Nisman fue a la madre y a la hermana. Eso no se dice mucho. Porque dijeron que la última llamada era con las 8 y pico, con el guardia que había ido a llevar ese sobre al periodista de Infobae. Pero no. Y él ahí le ha anticipado a la madre que se suicidaba. Eso explica el comportamiento extraño de la madre el día domingo. Porque el día domingo, él deja los custodios, los tenía para hacerlo mandado. Porque Lepar lo custodiaba la CIA. La empresa de seguridad que custodiaba Lepar... El dueño del coche que lo usaba. Además del coche, sí, toda esa gente. Y parece que estaba metido arriba también. Porque también arriba trabajaba la CIA, y si vino acá, el jefe Graf, y seguro que trabajaba la CIA, ¿no? Pero yo creo meter un detalle, digamos, doméstico con esta cuestión, porque por lo que conozco de ustedes, por lo que se desconoce por sus apellidos, sus rasgos étnicos, no son parte de la colectividad judía. Yo tuve una madre judía, dicho en lenguaje técnico, un yemame. No puedo imaginarme que una madre judía, teniendo el cadáver de su hijo caliente, lo primero que hace es ir a los bancos a vaciar las cajas de seguridad. No hace duelo, ¿no? El duelo judío es clave. El duelo en cualquier cultura es clave, pero la madre judía es la madre sobreprotectora sobre el hijo varón, nene abrigate, aunque haya 25 o 30 grados de calor, y si estornudaste dice, viste, yo te dije que tenías que abrigarte. Yo tuve una madre judía que tenía algunos problemas de salud, pero
fue muy sobreprotectora. No me puedo imaginar de Guillemame yendo mientras el cadáver del hijo está caliente a vaciar las cajas de seguridad. Bueno, por eso se lo ha dicho el sábado a la noche cuando habló con ella. Por eso tampoco ella no quería entrar al departamento. Porque ella... Por la bienita, estaba en la de los bancos la bienita. Yo quería decir, quería decir algo respecto de Nisman, porque nosotros tenemos que aclarar a la gente que la investigación AMIA tiene dos grandes periodos. El primer periodo está encargado Galeano, que es el periodo donde se fabrican los falsos acusados, que son Rivera y Tejeldín, que luego hay que dejarlos libres. Pero en el segundo periodo, a partir del año 2014 hasta su muerte, el encargado de la investigación y de la falsificación es el fiscal Nisman. Hay un artículo muy famoso de La Nata que se llama Tócala de nuevo Nisman, que resume la cantidad de barbaridades y falsificaciones que hace Nisman desde el 2014 hasta el 2000. Pero qué título, andaba con mujeres bonitas por todo el mundo y encima le dice tocala de nuevo. Tocala de nuevo Nisman. Tocala de nuevo porque es de la película Casablanca. Sí, tocala de nuevo, Sartre, fue una morada que se ocurrió. Hay un episodio muy famoso y creo que es importante que la gente sepa por qué los investigadores a ciertos episodios de encubrimiento le damos mucho valor, porque son prototípicos, son espectaculares en su poder de explicación. Hay un momento, porque eso yo me la comí, confieso que yo creí que era verdad, Nisman le avisa al mundo que va a los Estados Unidos porque el FBI ha conseguido que declaren los familiares del supuesto conductor suicida de la supuesta tráfico. Y Nisman además le avisa a los dirigentes de los familiares de la causa AMIA, le avisa que va a ir a conseguir una prueba importantísima. Una de esas dirigentes luego declaró que Nisman la invitó especialmente a tomar una Coca-Cola para decirle: voy a los Estados Unidos a conseguir una prueba importantísima. Vuelve de Estados Unidos y da una conferencia de prensa enorme, importantísima, de horas, donde él dice: delante del FBI y delante de una fiscal de Detroit, los hermanos del conductor suicida Ibrahim Berro me dijeron que el hermano de ellos fue el conductor suicida. Entonces nosotros dijimos: uya, eso fue, suponete, el lunes. El martes a la mañana, Rolando Hanglin, periodista en ese momento de La Nación y de no me acuerdo qué radio, llama por teléfono a los señores Berro que viven en Detroit. Y se da este diálogo. ¿Es verdad que lo fue a entrevistar un fiscal argentino, Nisman? Sí. ¿Es verdad que fue con una fiscal de Detroit y el FBI? Sí. ¿Y qué le dijeron ustedes a Nisman? Nosotros a Nisman le dijimos que nuestro hermano nunca estuvo en Argentina porque nuestro hermano murió en Líbano. Nuestro hermano fue un herido de guerra, no podía manejar ningún auto y murió en el Líbano. Esta capacidad de un fiscal argentino de mentir de manera tan espantosa, pero además esta capacidad de los medios de comunicación argentinos de darle el micrófono para que diga esta sarta de mentiras, nos habla de una magnitud de encubrimiento y nos habla de los apoyos políticos de alto nivel que tenía Nisman para hacer estas barbaridades. Y el encubrimiento de los medios. Sí, no puede haber... No, lógico, los medios, por supuesto. Pero Urián Berry, por ejemplo, en La Nación, que dentro de todo, muy limitadamente es uno de los que no miente tanto. Esto lo puso en evidencia, lo publicó La Nación. Porque ¿qué pasó? Nisman, él vino a macanear acá. Por supuesto, fue allá y los hermanos dijeron: no, el hermano nuestro murió en el Líbano un mes y medio después del atentado de la AMIA. Lo que pasa es que los israelíes se quedaron con el cuerpo, pero además yo tuve uno de ellos, uno ya estaba en Estados Unidos, pero el otro había ido después. Incluso había hecho el trámite de la visa, Ibrahim Berro, el supuesto suicida, pero también él irse a Estados Unidos. De ninguna manera puede ser un suicida. Y él viene acá y dice que no, que los hermanos le dijeron que era el suicida. Entonces, ¿por qué lo hace Nisman? Porque él cree de que los Berro no se iban a animar a negarlo. Porque, como lo hicieron ante la justicia norteamericana, pensaron los argentinos lo va a apretar. Y si los tipos lo niegan, lo van a deportar, o cosas así. Ahora, él
¿Qué dijo Nisman para salvar? Porque después, claro, cuando viene eso de Hahn, el programa de Hahn, Nisman quedó medio mal. Entonces, ¿qué dice? No, lo que pasa es que los disbolanos presionaron a los familiares que viven en el Líbano para que los tipos mientan. Pero él no le hizo juicio por falso testimonio, porque él podía haber, se hizo ante la justicia norteamericana, él podía haber ido a Estados Unidos y hacer un juicio por falso testimonio a los perros, y a los perros como mínimo los expulsan. Y acotemos que cuando Nisman acusó a unos iraníes en Londres, los detuvieron, no me acuerdo si uno o dos iraníes, y el Estado argentino tuvo que pagar por esa truchada que armó Nisman porque era carente de todo sustento probatorio. El juicio de extradición lo detienen por la nota roja de Interpol al ex embajador Soleimanpour, que estaba por razones privadas, no estaba, porque detuvieron a otro en Bélgica, otro iraní de los acusados, que en esa época era por Galeano todavía. Pero este era miembro del cuerpo diplomático, así que ese lo tuvieron que soltar, porque tiene inmunidad diplomática. Pero a Soleimanpour lo detuvieron y le hicieron un juicio comenzaron a hacer el juicio de extradición. O sea, ¿cómo es el procedimiento? Y hay que esperar, tiene 60 días el país requirente para mandar toda la información que requiere el juicio de extradición, entre las cuales hay algunas pruebas, por lo menos tiene que mandar. Inglesa lo ve, digo, eso es una barbaridad, se lo tiró por la cabeza. Y bueno, entonces ahí lo tuvieron que liberar y el tipo le hizo juicio, él, Soleimanpour, porque resulta que pasó una cosa con Soleimanpour, que a veces no se cuenta. Soleimanpour pidió la libertad, digamos, la semi-libertad, digamos, hacer el juicio de extradición en libertad. Porque Soleimanpour era un tipo de una familia de mucha guita. Incluso ofreció pagar una fianza para salir y la justicia británica no se lo aceptó. El juicio esperar el juicio en libertad. Entonces cuando los tipos deciden rechazar la extradición, el tipo los demanda a la justicia británica. Y le cobra, no sé, 300.000 libras. $250.000, sí, 100 libras. Y la justicia británica obviamente se hizo pagar esto. La pagamos nosotros. La pagamos nosotros, como siempre, la mirada. Tampoco caigamos en una actitud típica de Antonio Laje, que dice que todo lo que paga el Estado lo paga él con su bolsillo. Es una mirada neoliberal de que nos coloca a los ciudadanos en una especie de patrones de todo lo público. Una de las cosas a resaltar para la gente y para nosotros es que el embajador Soleimanpour, recordémoslo, era el embajador iraní al momento del atentado. Era la máxima autoridad de la embajada. La importancia de este juicio es que un tribunal internacional que es enemigo de Irán, porque Inglaterra es enemigo de Irán, evalúa 6.000 páginas de supuesta prueba enviada por Argentina y dice, en estas 6.000 páginas no hay una sola prueba. Esta es la primera vez donde un tribunal internacional... Déjame hacer una acotación. Entonces le mandó 6.000 páginas para que los británicos no tuvieran que pagar papel higiénico. Bueno, pero entonces, esta es la primera vez que un tribunal internacional dice, la justicia argentina, después de décadas de investigación, dice tener pruebas para acusar a un diplomático iraní
Y nosotros decimos que estas pruebas son todas truchas, son todas falsas. Entonces esto es importante aclararle a la población argentina, que ya tenemos, no solamente los investigadores decimos que la acusación contra los persas está traída a los pelos, tenemos un tribunal extranjero del primer mundo, el británico, que dice... ¿Es un tercero imparcial? Es un tercero Y imparcial. además insospechado de favorecer a los iraníes. Porque son enemigos. Si fuera Siria, bueno, fuera Venezuela todavía, pero Gran Bretaña. Bien, tenemos que hacer un corte. Nuestra verborragia ha prolongado este bloque más allá de lo aconsejable. No hago responsable de esto a nuestros invitados. Somos todos... Sí, del 2008 se debilita la economía mundial. Se debilita, se empieza a cerrar la economía mundial. Estados Unidos en el 2008-2010 desarrolla de vuelta, siempre insisto con lo mismo, la tecnología del fracking, del shale oil y del shale gas. Ellos ganan, por ejemplo, para que se den una idea, Galucho negoció que el millón de BTU a un precio de $7,5. Estados Unidos tiene el millón de BTU de gas a un precio de $2,5. Y la energía es nuestra tecnología actual es muy intensiva en capital y muy intensiva en tecnología. Entonces vos ahí bajás enormemente uno de los dos costos más importantes que tiene la producción de casi cualquier bien. Estados Unidos gana esta ventaja competitiva contra el resto del planeta, porque el petróleo fósil se está acabando y el gas fósil se está acabando. Entonces tiene la ventaja competitiva como tenían en la época de Ford y como tenían en la época de la primera revolución industrial. Que en esas dos revoluciones los costos de producción bajaron al 20%, 20-25% aproximadamente. Pero una pequeña corrección. Sí. En la primera revolución industrial, Estados Unidos recién estaba empezando a desarrollar su industria. Hablo de Reino Unido, sí. Pero es un escenario parecido. Esto es como una tercera revolución de los costos. ¿Y vos cómo lo relacionás con lo que dice Mesa? Que Estados Unidos, al tener energía barata, cierra la frontera, no compra, pero además quiere salir a vender, porque Inglaterra, en la primera revolución industrial, era una de las economías más cerradas del mundo, pero salió a vender. O sea, yo no te compro, pero... Sí, además tenía una ventaja competitiva grande que nadie podía vender. Es decir, los ingleses habían desarrollado tanto la industria que en ese momento, después de Estados Unidos, por eso Estados Unidos choca mucho con Inglaterra. Exactamente. Entonces, dice, yo no te compro, te genero o te destruyo tu industria de exportación, porque ¿cómo es el flujo del comercio mundial desde los últimos 20 años más o menos? Latinoamérica y el Caribe y África subsahariana producen materia prima, la exportan al sudeste asiático. El sudeste asiático empieza en la India y termina en Japón. Ellos ahí le agregan valor, producen bienes, herramientas y la vuelven a exportar a China. China ensambla todo, es la gran ensambladora del planeta. Y de ahí China exporta principalmente a Unión Europea, al NAFTA y a Commonwealth. También vuelve a reexportar al sudeste asiático. Pero si Estados Unidos, que está al final del proceso, te dice yo no te compro, de ahí para atrás empezás a generar un montón de desajustes, estás dislocando la economía mundial. Entonces los mexicanos que desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora todas las inversiones las pensaron, toda su política económica, su política pública, su política educativa, etcétera, de población del territorio, la pensaron para producir, para venderle a Estados Unidos. De golpe Estados Unidos no le compran, ¿y qué hacen? Se meten 20, les tirás 60 años de planificación. Igual Brasil, igual un montón de países, o sea, generás un disloque de la economía, porque el tipo ya firmó un contrato, hizo la inversión, que va a comprar
y que además va a ver para vender a fulano, pero si fulano no me compra, ¿qué hago con todo eso? Se lo mete en el depósito, pero el sistema económico... ¿Qué quiero decir? Permíteme, el sistema económico tiene contrapartidas. Sí. China es el sostén de la economía norteamericana porque es el principal comprador de los bonos que emite Estados Unidos para seguir funcionando. Te hago una... Vos lo estás pensando como que el dinero es una mercancía. Si está China, dice, tengo un montón de bonos de los Estados Unidos, los hago vender y cae el precio y los arruino a los Estados Unidos. Pero pero Estados Unidos pues sale a recomprar. Si Estados Unidos... la economía surge como un debate entre los filósofos griegos, ¿no? Si vamos para mirar para atrás, que empezaron a debatir cuál era el valor de las cosas. A partir de ahí se empezó a generar lo que vos estudiás, siempre lo que subyace en los modelos económicos, la teoría económica, son diferentes teorías del valor. Entonces, después cuando surge la moneda como la conocemos hoy, aparecen las teorías del valor de la moneda. Cuando vos empezás a revisar todas esas teorías, lo que va se ajusta a la realidad, desde mi apreciación y desde mi perspectiva, es que lo que te da el valor de la moneda es la productividad media de la economía que emite esa moneda. Si Estados Unidos va a tener una moneda valiosa igual, ¿por qué? No porque los chinos compran bonos, sino porque ellos tienen la ventaja competitiva hoy. Tienen esta ventaja del fracking. Tiene una economía organizada, tienen como decía Perón, la comunidad organizada, tienen la economía organizada, tienen todo, y además tienen la energía barata, que no tenía energía barata desde la década del 60. Pero entonces China le compra energía no solamente a Estados Unidos, también le compra energía a Rusia. Sí, pero no importa eso. Ellos te dicen, yo te cierro la frontera y yo no te compro. De cada 10 bienes que producís, hay un tipo que el 30% no te lo compra más, y eso te duele muchísimo. Si supongamos que China sale a vender bonos del Tesoro de los Estados Unidos y los bonos llegan a cotizar muy abajo, yo salgo a comprar bonos de Estados Unidos porque yo sé que es negocio. Pero si salís a vender 300.000 millones de dólares... No puede comprar todo el banco, la Reserva Federal, si tiene de espalda le sobra. Escúchame, si emiten bonos como si fueran papel picado, no tienen tanta guita para comprarlo. La mayor parte, yo no soy un experto en política monetaria ni nada por el estilo, guitarreo en cuestiones económicas, pero si emiten tantos papeles es porque no tienen guita. Y si China sale a vender papeles de la deuda externa norteamericana, los pronósticos de los economistas que sí son estudiosos del tema dicen que viene un default por parte de Estados Unidos. O sea, la Reserva Federal lo puede comprar mucho más barato, lo compra, en vez de estar a un precio de mercado, supongamos de 97, lo compra a 20 y después lo puede renegociar con el Tesoro por otro bono. Pero si compran los bonos a 27, ¿cómo van a hacer para vender bonos de a 100 a 100? Los nuevos bonos no se los venden más a nadie. No, los bonos, ¿sabés lo que pasa? Que la economía norteamericana se sostiene también porque los demás, todo el mundo tiene dólares. Vos fíjate, nosotros tenemos 50.000 millones de dólares de reserva. Estamos haciendo préstamos a Estados Unidos. Nosotros tenemos 50.000 millones de papelitos. ¿Qué es un dólar? Una promesa de un pagaré. Promesa de pago. Nosotros le estamos fiando. Tiene 300.000 millones de dólares. Todos le hacen lo mismo. Y China, millones. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hace China? Porque China también le conviene. Porque Estados Unidos es el cliente. Si ellos lo pinchan en Estados Unidos. China ha tenido un desarrollo de la economía, un crecimiento de la economía extraordinario. Una cosa realmente extraordinaria. O sea, el capitalismo ha funcionado en China con el marxismo o no ha funcionado. Y no sé. Y escúchame, el sistema Marx decía, por recurrir a un viejo clásico, que el capitalismo significa la máxima planificación en la producción y la anarquía del mercado. China tiene una planificación estatal que vuelve a la anarquía del mercado una cosa simplemente abstracta. En China, o sea, cuando van a vender al exterior se puede encontrar que aparece un Trump
y le quiere poner límites. Se puede ocurrir que quieren hacer una represa en Santa Cruz y a un tal Maurice Macri que la manda para atrás. O sea, puede haber muchos imponderables. Pero lo concreto es que a China no le conviene que se caiga Estados Unidos. O sea, lo último que va a hacer China no va a hacer nada para que se caiga. O sea, hay un concepto que yo medio lo había mencionado, el tema de el mundo pre-Segunda Guerra y el mundo pre-implosión de la ONU. El mundo pre-guerra, el mundo del orden europeo, aristocratizado. Te voy avisando que quedan 10 minutos de programa. Trata de ser sintético, Oscar se anota para hablar y yo tengo, después te toma el tiempo. Yo después me quedo con el cierre del programa. En ese orden europeo aristocratizante, la guerra y la rapiña eran lo normal, la norma. Cuando Europa cae, el nuevo mundo es otra cosa. Y Rusia es otra cosa. Son imperios ideológicos el ruso y comercial el norteamericano. Y en el comercio, a diferencia de la guerra, un concepto fundamental de toda la era del terrorismo. Y es, absolutamente todos los estados son cómplices de encubrimiento, incluso Irán. Nosotros le hemos ido a pedir 1000 veces ayuda a Irán para que nos ayude a aclarar su inocencia. Irán no coopera con nosotros. En determinado momento Rusia le permite ir a Thierry Meyssan a hablar del 11-9 a Rusia. Rusia amenaza con que tiene pruebas de cómo se hizo el 11-9, pero todos los estados saben, Fidel Castro, todos los estados saben, todos se van al mazo. Entonces, quiere decir que estamos hablando de que se ha logrado un orden mundial muy poderoso con estos atentados, en donde que nosotros los investigadores digamos la verdad vale poco, pero hay estados que saben la verdad. El primer libro importantísimo del 11-9 lo hace Andrea von Bülow, ministro de Seguridad y Defensa alemán, en donde dice el 11-9 lo hizo la CIA, es un ministro. Entonces estamos hablando de... Claro, entonces estamos hablando de un orden mundial que ha logrado que la mayoría de los estados, incluso los acusados como Irán, se callen la boca y sean cómplices. Esta es otra característica poderosa. Hay un punto, a Irán no lo jode mucho la acusación. Esa acusación le resbala a los iraníes. A la acusación ya nos jode a nosotros los argentinos, no a Irán. Nosotros somos las grandes víctimas. No, sin embargo, a Irán le han bloqueado cuentas, le han probado. De todas maneras, cuando los investigadores fueron a pedirle ayuda a Irán para investigar lo de Buenos Aires, Irán no ayuda a investigar la situación en Argentina. Entonces, es una característica de una estructura de poder que no hemos analizado suficientemente. O sea, ¿qué tipo de pacto de convivencia se ha logrado en esto? En Siria se pueden matar a tiros, pero para encubrir los atentados están todos de acuerdo. Y para cerrar lo que yo te decía de Thierry Meyssan, si Estados Unidos, que es el mayor comprador, no te quiere comprar, no te queda otra voz que también cerrar tu economía. Cuando cerrás tu economía, cada país va a tener la oportunidad de crecer a su ritmo, de desarrollarse a su ritmo, porque con la economía abierta siempre el ritmo de tu crecimiento y de tu desarrollo te lo va a poner el más grande. Pero al cerrarnos toda la economía, va a haber más trabajo. O sea, estamos volviendo a una época como la que le tocó a Perón o como el modelo de Perón. Del proteccionismo. Del proteccionismo. Pero vamos a ver si eso es posible, porque es posible la nueva tecnología utiliza menos fuerza de trabajo. Ya lo decía un clásico como Carlos Marx. Lamento, señores, decirle que se está terminando el tiempo del programa. Les prometemos que esta no va a ser la última vez que los invitamos, así que si tienen muchas ganas de hablar, guárdenla para la próxima vez que vengan, porque evidentemente ha sido escasa las 2 horas del programa para todo lo que teníamos. Vamos a hacer una agenda concreta de pocos puntos. La hicimos, creo que no la cumplimos. La tendencia o la tendencia. Creo que el programa fue útil, sobre todo fue útil para las personas que casi no escucharon hablar del problema. Yo primero voy a introducir una cuestión humorística. La acusación de la AMIA permitió que un comisariote de la provincia de Buenos Aires, que se llamaba Rivelli, que solamente sabía decir positivo o negativo, secuestramos
40.000 kilos de marihuana, pero vamos a decir en los medios que fueron solamente 10.000. Ese comisariote se convirtió en un abogado. Sí. O sea, lo cual no significa absolutamente nada, porque el jefe de la Policía Federal es comisario, de la Policía de la Ciudad es comisario, es abogado y está preso. O sea que tener título universitario no garantiza nada. También es un abogado exitoso ahora. También estudió. Es exitoso. O sea que todo eso sirvió para fomentar el estudio universitario y dio lustre a la decisión de la Universidad de Buenos Aires de poner el centro universitario de Devoto, que fue combatido durante el menemismo. Bueno, el alpargatazo nacional de hoy.